y vamos a meditar bajo el tema cuando todos los recursos se acaban. Acuérdense de esa palabra, cuando todos los recursos se acaban. Amén. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 1 al 5. Gloria sea el nombre del Señor. Los que tienen Biblia leemos, y los que no tienen Biblia van a escuchar lo que dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Amén. Palabra del Señor. Damos la gloria al Señor en esta tarde. Hay muchos momentos en la vida cruciales, en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Momentos en los cuales nos toca que hacer decisiones importantes, decisivas, en las cuales, hermanos, nosotros vemos quizás el bienestar de nuestros hijos, el bienestar de nuestra familia, el bienestar de la obra del Señor. Momentos difíciles en los cuales pedimos al Señor misericordia y pedimos al Señor piedad. Llegó el momento en que un hijo de los profetas, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que pertenecía a la casa de los profetas y que había, hermanos, sido instruido por el profeta Elías y también seguidamente por el profeta Eliseo. Este hombre fallece, pierde su vida, y aquella familia se queda desamparada, sin el abrigo, sin el calor de un padre, sin la fuerza del hombre. Todos sabemos, hermanos, que el padre de familia, o sea, el hombre, lleva una gran parte de la fuerza de lo que es en el ambiente familiar, ya sea en los consejos, ya sea para traer el alimento a casa, para llevar ese trabajo arduo. Yo bendiga a los padres en esta tarde. Hombres valientes, hombres fuertes que se esfuerzan para poder, hermano, alimentar a sus hijos y llevar siempre el pan a su casa. ¡Aleluya! Llegó la necesidad a esta familia hebrea, en el cual este hombre fallece y pierde su vida. Aquella familia se queda desamparada. Sí. Durante su vida, este hombre había adquirido una deuda con un acreedor. Posiblemente para comprar una casa, posiblemente para trabajar la tierra. Había pasado el tiempo y aquel hombre no había podido pagar aquella deuda. Una deuda que estaba vigente. Damos la gloria a Dios en esta tarde. Una deuda que estaba vigente, pero que al morir este hombre, aquella deuda seguía vigente. La familia, la madre y sus hijos, de una o de otra manera, tenían que pagar aquella deuda. Usted y yo éramos deudores con el Señor, pero la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido saldada. Dale gloria al Señor en esta tarde. Dios es un Dios bueno. Aquella familia, al verse en el aprieto y en la necesidad, acuden a Eliseo. Era el vidente, era el consejero, era el hombre de visión, era el hombre que podía tener palabra
seguras, palabras buenas, palabras, hermanos, en las cuales había una solución al problema. Usted y yo, hermanos, cuando nos veamos en dificultades, amigos, cuando usted se sienta en problemas, en dificultades, no acuda a esos amigos que lo que van a hacer es divulgar su problema, que lo que van a hacer es burlarse de usted, que lo que van a hacer es reírse a sus espaldas. Acuda al Señor. Él es el único que puede ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Damos la gloria a Dios en esta tarde. Aquella mujer se sentía desesperada. Yo me imagino la agonía de aquella mujer, ya que cuando había una deuda y fallecía el padre de familia, los hijos tenían que ser llevados como esclavos hasta que se pagara la deuda o viviese el año del jubileo. Mientras tanto, los hijos permanecían como esclavos. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Pero gracias a Dios sean dadas en esta tarde, que en aquel pueblo, en aquella ciudad, había llegado un hombre diferente, un hombre que había andado con Elías, un hombre que había escuchado cuando Jehová hablaba a Elías. Y antes de cruzar el Jordán, Elías le dijo: si se me vieres cuando fuere tomado, se te ha dado lo que me pide. Y la palabra del Señor se cumplió. Eliseo no perdió de vista a Elías. Y cuando Elías fue tomado en los carros de fuego, el manto se le fue dado. La porción del Espíritu de Dios le fue dada. La autoridad de Dios le fue dada. Tenemos autoridad de Dios nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia prevalece en contra de las huestes de Satanás. Por años nos ha querido derribar. Por años nos ha querido debilitar. Pero muere un cristiano y va a la presencia de Dios y se levantan 10. Mueren 10 y se levantan 100. Estamos llenando la tierra de la palabra del Señor. Los hombres y las mujeres se están llenando del conocimiento de la palabra del Señor. Aquella ciudad había llegado un hombre diferente. Eliseo tenía algo diferente. A veces nosotros nos encontramos con personas que conversamos con ella y en la forma de expresarse nos da a entender si realmente son cristianos o no lo son. Y a esas personas, a tomar esa decisión nosotros y esa declaración, podemos decidir si confiar un asunto importante o no confiarle. Esta mujer conoció que Eliseo era un hombre de confianza. Yo me imagino que todos sus recursos había dado vuelta a toda la casa, todas las cosas de valor que tenía, y no ajustaba a pagar la deuda. Lo último que le quedaba, porque Eliseo le pregunta, lo último que le quedaba eran sus hijos y una vasija con aceite. ¿Cuántos tienen vasija en esta noche? Tenemos vasija, ¿verdad? Quiera Dios que tenga aceite, poquito o mucho, pero que el Señor lo llene en esta noche. Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Decláramelo. Aquella mujer con una voz temblorosa, con una voz quizás ya muda, quizás ya triste, angustiada, hermanos, por el problema, la dificultad. Tu sierva no tiene nada, solamente lo que tengo es una vasija con aceite, pero es bien poco. Ese aceite que se utilizaba para untarse a los enfermos, los ungían con ese aceite, gloria sea el nombre del Señor, pero ese era muy poquito, no tenía suficiente valor. Y Eliseo le dice: ve y pide a tu vecina vasijas prestadas, pide muchas, no pocas, y luego entra a tu casa. Esta es la palabra de Jehová. Entra a tu casa y empieza a llenarla una tras una, y la que esté llena, ponla aparte. Dame la gloria a Dios en esta noche. Somos llenos de la presencia del Señor. El aceite de la santa unción está con nosotros. Aleluya.
El aceite que se utilizaba para untarle a los enfermos era tan poquito que no ajustaba ni siquiera para un doliente. Pero ese día aquella mujer creyó a la voz de Dios. ¿Cuántos le creen a la voz de Dios? No busquemos a Dios, hermanos, cuando queremos buscarle. O no clamemos a Dios cuando pretendamos tener algo que no va de acuerdo a su voluntad. Tampoco busquemos a Dios, hermano, sin creerle. La clave del asunto, la clave de lo que estamos hablando en esta noche, que a Dios se le busca creyéndole. A Dios se le clama creyéndole. A Dios se le pide creyéndole que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo en esta noche, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos buscar a Dios no creyéndole. Cuando nos acercamos a Dios hay que creerle. Hay que creerle como un ciego. Mira, el ciego cuando lo van guiando, él cree que aquel que lo va guiando lo lleva por el lugar correcto. A Dios se le cree, aunque creamos nosotros a nuestra vista que por donde Dios nos lleva no es lo correcto, pero Dios sabe que es la forma de Dios. A veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Hoy tiene que ser. Ahora quiero esto. No, Señor, y se desespera el hombre y se desespera la mujer por obtener cosas o por adquirir algo al momento que él desea o que ella desea. Pero Dios dice, espérate, espérate. Vendrá el momento, vendrá la oportunidad, vendrá el momento. Porque cuando nosotros queremos las cosas a nuestra manera, no funcionan. Pero cuando las cosas vienen a la manera de Dios, son prosperadas. El aceite no deja de fluir, la vasija se llena y somos bendecidos por Dios. Cierto día, hoy lo he visto esta semana pasada, yo me sentía desesperado. Tenía una dificultad, hermano, acerca del local. Y no tenía ninguna respuesta. Ya estábamos movilizándonos y no había ninguna respuesta. Y yo llamaba, hermanos, a la persona encargada y no había respuesta. Ya se venía el fin de semana y no había respuesta. Y yo me voy, manejo mi carro, le digo a mi esposa, me voy y voy a ver qué pasa. Me parqueo enfrente de la tienda del Sears y estando sentado ahí en mi carro, le dije al Señor, Señor, estoy desesperado. Y ahora en este momento necesito que hagas algo por mí. Necesito una respuesta. Pero la quiero ahorita mismo. Quiero que este hombre me llame ahorita y me diga que todo está bien. No había terminado de decir la palabra en mi boca cuando el teléfono sonaba. La respuesta de Dios había llegado. Dios trabaja de esa manera. No cuando nosotros creemos, sino cuando su voluntad ha sido otorgada. Bendito sea el nombre del Señor. Aquella mujer estaba desesperada. Le dice a sus hijos, hijos míos, el profeta me ha dado una palabra. Me ha dicho que vayamos por el vecindario y recojamos vasijas que estén vacías. Para los que no saben, vasijas podía ser un depósito donde se echaba el aceite. Fueron por todo el vecindario y recorrieron casa por casa buscando vasijas vacías. Damos la gloria al Señor. ¿A cuántos vacíos recogió el Señor? Aleluya. ¿A cuántos vacíos anduvo el Señor recogiendo? Por casa, cantón por cantón, ciudad por ciudad, y empezó a recogerlo. Se tomó su tiempo y empezó a llenar uno por uno, y al que llenaba le ponía parte. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Somos únicos para el Señor. Yo me siento que soy único porque Él se tomó el tiempo conmigo. Usted es único porque se tomó el tiempo con usted.
No lo hizo a la forma del otro hermano o como que usted quisiera ser como el otro hermano. Se tomó el tiempo en darle forma. Sin antes que Él viniera a nosotros, no teníamos ningún valor. Quizás el mundo se reía de nosotros. La sociedad se reía de nosotros. Para muchos venía el fin de semana y quizás era de pérdidas. El cheque entero que sacaba en la compañía lo malgastaba con sus amigos. Y al venir el lunes tenía que buscar prestado para quizás el lunch de la semana. De una vida tan difícil, tan dolorosa, tan triste, tan vergonzosa, ha sacado Dios a muchos. Amén. Dios bendiga a los amigos que están hoy con nosotros. Quizás no sea la historia de ellos, pero de alguna manera ellos se han sido identificados con Dios a través de esta palabra. En algún momento de la vida hemos necesitado el abrigo y el auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Somos seres humanos y somos compuestos, hermanos, de parte de nuestro cuerpo que están, hermanos, sensibles al frío, al calor. Tienen hambre, padecemos de sed, nos cansamos, nos afligimos, nos angustiamos, nos alegramos, reímos, lloramos. Así somos los humanos. Sin embargo, hay un ser en el cielo que comprende nuestra necesidad. Él no se hace de sordo los oídos, ni su vista la mira para otro lado para no vernos, sino al contrario, está dispuesto a ayudarnos en el momento de la necesidad. Cuando los recursos se terminan, allí está Dios por nosotros. Damos la gloria a Dios en esta tarde. Yo me imagino a aquellos muchachos con gran alegría, creyendo con su madre a la voz del profeta. Hasta este momento el aceite no había fluido. Había que creerle. Había que creerle. Para recoger la vasija había que creerle al profeta. Pero ¿de dónde la vas a llenar? Si solo un poquito tengo, y de este poquito no se va a hacer tanto. Pero aquella mujer y aquellos muchachos creyeron a la voz del profeta. Yo solamente me viene a la mente cuando Jesús dice que estaba, hermanos, hablando a la multitud y eran más de 5,000, sin contar los niños y las mujeres. Y dice que aquella gente había estado todo el día siguiendo al maestro. Y Jesús dijo: tengo compasión por la multitud. Hay que darles de comer. El camino es largo. Y los apóstoles le dijeron: Señor, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? No hay con qué darles. Y preguntaron, y alguien dijo, había un muchacho por ahí, había llevado unos panes y unos peces. 5 panes y 2 peces. Algo que solamente servía para alimentar a 2 personas. Y si era bueno para comer, uno solo se lo comía. Vamos a la gloria del Señor. Jesús dijo: vayan y tráiganme ese pan y tráiganme ese pescado. Y cuando lo trajeron, le dice: maestro, aquí está. Jesús dijo: id y repartirles, que se sienten todos en la grama, en el suelo. Mire qué hermosa esa banca donde se sentaban. Que se sienten donde puedan, en las piedras, donde sea, y darles de comer, que nadie se vaya sin alimentarse. ¡Qué bueno es el Señor! Dios es un Dios bueno. De aquellos panes y de aquellos pececillos se alimentó aquella multitud de gente. Y todavía sobró 12 cestas. De los pedazos se llenaron 12 cestas. ¿Cuántos le creen al Señor? Créale a Dios, hermanos. Créale al Señor. Dios es un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia. Si tú tienes problemas en tu trabajo, ponlo en las manos del Señor. Si tú tienes problemas de salud, ponlo en las manos del Señor. Dios tiene la respuesta. La última palabra la tiene el Señor. Cuando el hombre dice no, Dios dice sí.
Cuando el hombre dice hasta aquí llegamos, Dios dice todavía estoy yo. Todavía estoy yo. Cuando los recursos se terminan, Dios dice aquí estoy yo para responder. Se encerró en su casa y empezó a echar aceite tras aceite y no dejaba de manar aceite. No dejaba de manar aceite. Terminaron de llenar las últimas vasijas y le dice, se acabaron, ya no hay más. Cuando la palabra se escuchó, ya no hay más vasijas vacías, el aceite dejó de fluir. Vamos a la gloria al Señor. Quien hace esto es el Señor. Quien hace esto es el Señor. El hombre se equivoca con los cristianos. Muchas veces a nosotros, hermanos, por pertenecer a la familia del Señor, se nos ha criticado de muchas formas y de muchas maneras. Sin embargo, aquel que le cree a Dios, llévalas de ganar. Aquel que le cree a Dios, llévalas de ganar. Bendito Dios. Recuerdo cuando una mujer le habían dicho que iba a morir del corazón. El doctor le dijo que se fuera para su casa, que ya no tenía más vida y que fuera y muriera tranquila en su casa. Ese día la iglesia hacía oración. Bendito sea el nombre del Señor. Como eso a las 9 de la noche el Espíritu Santo nos hablaba y decían que iban a llegar a buscarnos, pero que no dudáramos en ir porque Él nos llevaba a ese lugar. Llegó un hombre que nunca había creído en Dios, un hombre ateo a la palabra de Dios, y llegó tocando la puerta y gritaba a voz diciendo, por favor, vayan y oren por mi mujer que se está muriendo. Los hermanos de esa noche, hermanos, nos alistamos y nos fuimos a orar a casa, hermanos, de ese hombre. Aquella mujer yacía en su lecho. Sus fuerzas se habían terminado. Estaban la gente tomando café, ya la estaban velando. Estaba la gente riéndose afuera, unos distraídos, otros platicando, otros llorando. Llegamos los hermanos y dijo el pastor, el que no tenga fe se me sale para afuera. Dice el montón de gente para afuera. Nos quedamos solamente los cristianos. Después de una hora de clamar al Señor, aquella mujer que ya había perdido casi la vida, se levantó de su lecho y empezó a gritar, empezó a correr y empezó a decir que Dios la había sanado. 23 años más tarde esa mujer todavía está viva. Ese corazón todavía late. Hace 5 años yo fui a El Salvador y vi a aquella mujer conduciéndose para la iglesia a adorar el nombre del Señor. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Él no está muerto, Él está vivo. Ese es el Dios de los creyentes. Cuando los recursos se acaban, cuando no queda fuerza ninguna. Cierto día durante el ministerio del Señor, Jesús iba de camino y fue interrumpido por el cruce de una mujer. Aquella mujer, dice la palabra del Señor, el Evangelio nos dice que aquella mujer había gastado cuanto tenía. Quizás es una mujer que tenía posesiones, había adquirido algunos bienes durante su vida, pero, hermanos, poseía una enfermedad maligna, un flujo de sangre. Quizás los hombres no comprendan esto, las mujeres van a entender mejor. Por más de 12 años, aquella mujer había padecido de ese mal. Aquella mujer ya solamente le quedaba la piel que detenía sus huesos. Sus carnes se habían acabado. Sus fuerzas ya no tenía ninguna. El dinero y lo que ella poseía lo había invertido en los doctores, en los médicos, en los parcheros, en los mentirosos, en los lehemanos. En cuanto mentiroso hijo del diablo. Pero un día
Llegó el Señor a esa ciudad. Aquella mujer escuchó la fama de Jesús, pero estando en su casa, sus fuerzas eran muy pocas. La multitud era grande. Llegar hasta donde estaba el maestro no era fácil. Pero aquella mujer tuvo una gran decisión. Cuando los recursos se acaban, aquella mujer tuvo una gran decisión y dijo: si tan solo tocare el borde del vestido del maestro, seré sana de mi flujo de sangre. Una mujer, cuando estaba con el periodo en su tiempo, era inmunda, por lo cual no se podía acercar a la casa de Dios, ni mucho menos al sacerdote. Sí. Aquella mujer no le importó acercarse al gran sumo sacerdote que venía caminando por las calles polvorientas de Israel. Llegó y con las fuerzas terminadas, con su cuerpo temblando, quizás llena de miedo por ser rechazada por la multitud, por ser, hermano, quizás tirada porque era inmunda, ella se acercó, se tiró a tierra. Cuando ya no había fuerza, levantó su mirada y tocó el borde del vestido del maestro. Oh, gloria a Dios en esta noche. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aquella mujer tocó el borde del vestido. Inmediatamente Jesús se da cuenta y dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: Señor, la multitud te aprieta, son muchos los que llegan y te tocan, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque virtud, porque poder ha salido de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aquella mujer, al verse descubierta, se pone en pie. El flujo había cesado. Podía verle la vista al maestro. Con una voz temblorosa le dice: Señor, yo fui quien te tocó. Yo fui quien te tocó. Tu fama llegó a mí. Ahora sanada estoy. Perdóname. Jesús, lleno de misericordia, le dice: mujer, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Al Señor hay que tocarle con fe. Al Señor hay que llegarle con fe, creyendo que Él está ahí. Cuando tus recursos se acaban, quizás ya no tienes ni con quién conversar, y te has dado la vuelta quizás en tu cama y viendo contra la pared, conversas con el Señor y Dios te da la respuesta. El rey Ezequías dice que el profeta le había dicho que iba a morir por palabra de Jehová. Y aquel hombre se dio vuelta en su cama y le dice: Dios mío, recuerda cómo yo he andado en tus caminos. He de morir de esta enfermedad. Y aquel hombre apeló a la misericordia del Señor. En el patio estaba el profeta. No había salido del solar de su casa cuando la voz de Jehová le dice al profeta: regrésate y dile al rey que 15 años le son añadidos. Vamos a la gloria al Señor. A usted y a yo, el diablo ya nos había dicho que estábamos muertos, que ya estamos acabados, ya estaban contados los días. Pero vino el Señor y nos ha dado vida. El apóstol Pablo dice a los Efesios: porque Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto no es por obra para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. Damos la gloria y la honra al Señor. El decreto de muerte ya fue firmado.
ese no se quita. El apóstol Pablo dice, porque por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese decreto, ese rótulo está ahí. Pero viene el Señor y dice el apóstol Pablo a los colosenses, y Él la quitó. El acta que nos era contraria, que era en contra nuestra, vino y se puso en nuestro lugar y murió por los pecadores. Ahora tenemos vida en el Señor. Amigo que me escuchas en esta noche, si tus recursos se han acabado, ven al Señor. Yo soy de las personas que no insisto, hago el llamado, y el que quiere venir que venga, y el que no, pues le seguimos invitando. Pero si tú sientes el deseo de recibir a Dios, ven en esta noche. Los amigos que están con nosotros, José y María,